Vamos a comenzar con el debate. Aquí en la tarde de la tele tenemos una información que, como ustedes veían en la puesta a punto, está acaparando la portada de muchos medios a esta hora, porque el PIT-CNT denunció ante la Organización Internacional del Trabajo este seguimiento. Concretamente, la denuncia es por espionaje al presidente de la central sindical, Marcelo Abdala. Vemos el repaso de las características de esta denuncia y venimos para el debate. Derechos fundamentales expresados por instrumentos normativos aprobados en esta casa son señalados como privilegios de un pequeño grupo de trabajadores y trabajadoras, y las políticas ya no se orientan a lograr una mejora para la mayoría, sino a la eliminación de la protección de quienes aún gozan de ella. Como ejemplo de lo que venimos señalando, hoy, el gobierno de nuestro país lleva adelante acciones que atentan contra la libertad sindical en un sentido amplio, sancionando a militantes sindicales de la educación pública por ejercer su derecho a la libertad de expresión, modificando unilateralmente el régimen de certificaciones médicas, generando la rebaja de salarios de amplios sectores de trabajadores del Estado en abierta violación al Convenio Internacional de Trabajo 151, reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas y realizando actos de espionaje contra el presidente de nuestra central sindical. Muchísimos conceptos para debatir a raíz de lo que fue esta ponencia allí en Ginebra de la secretaria general del PIT-CNT, pero tenemos aquí en piso un invitado especial. Está con nosotros Danilo Dárdano, quien es presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Metal y Ramas Afines, un sindicato al que pertenece Marcelo Abdala. De hecho es el secretario general, si estoy en lo correcto, y que además en estas últimas horas ha reunido a su comité, ha respaldado en forma personal y política a Abdala ante esta situación. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, la alegría de estar con ustedes acá. Concretamente, ¿cuáles son los puntos de este respaldo que decíamos es político, pero también es personal a Abdala? ¿Y cuál es la preocupación concreta respecto a estos hechos? Bien, nosotros reunimos al Comité Ejecutivo Nacional en forma extraordinaria. Como bien señalabas tú, el turco, como siempre lo nombramos, es nuestro secretario general. Por eso es doble la preocupación. El Comité Ejecutivo resolvió por unanimidad, primero, solidaridad personal con el compañero, porque recordamos, no vamos a repetir acá, la cuestión es que en su momento el choque y todo lo demás, circunstancias personales, familiares muy jorobadas que venía aconteciendo en la vida familiar de nuestro compañero. Por lo tanto, lo primero es el respaldo y la solidaridad en forma personal, humana. Y lo segundo, la cuestión es política. Nos llama poderosamente la atención, siglo XXI, estamos cerca de una elección nacional, y hay prácticas que, en nuestro modesto entender, son indeseables, como es la persecución, el acoso y un hostigamiento a nuestro compañero. Porque además de ser nuestro secretario, es presidente del PIT-CNT, y por lo tanto lo que llamamos atención a las autoridades, inclusive al presidente de la República, que lo dice, creo que todos los escuchamos, que a él le llega mucha información. ¿Qué tipo de información le llega? ¿Por qué le llega? ¿Hay seguimiento a los militantes sociales de este país? O sea, es preocupante lo que viene sucediendo. Ustedes hablan de medidas políticas y o jurídicas. ¿Qué se espera en lo político? ¿Qué accionar se puede llevar adelante en lo jurídico después de esta situación? Mirá, yo no pude terminar de hablar con algunos compañeros del secretariado, estaba reuniéndose hasta hace poquito. Lo que nuestro Ejecutivo resolvió es que actuar en consecuencia en lo que resuelva el secretariado y la mesa representativa que va a sesionar el día jueves. No vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer lo que tengamos que hacer en esa línea, ¿no? Pero todo el respaldo y todo lo que haya que hacerlo, estamos dispuestos a hacerlo, no solamente por el compañero Marcelo Abdala, sino para que no quede un antecedente, que acá vale todo, que esto sea una excepción y no sea la regla. Eso es lo preocupante. Más allá de lo que se resuelva hoy a nivel personal, a nivel de un sindicato que lo tiene Abdala como referente, ¿qué debería hacer, por ejemplo, el presidente de la República? Y primero, de alguna manera, públicamente decir que esto fue una excepción. Y no responder lo que respondió el otro día, que en pocas palabras recibe mucha información, pero como que no la utiliza la información. Ahora, ¿por qué tiene información?
cuál es la línea en este sentido del Poder Ejecutivo, los estamentos de la inteligencia, etcétera. O sea, nos retrotrae a tiempos, acá hay gente más veterana que yo, pero estamos hablando de la dictadura. Entonces, es preocupante esto. Y además lo otro preocupante es lo siguiente, el Uruguay tiene 170.000 desempleados, desocupación. Yo vivo en un asentamiento del año 94, nadie me cuenta todo el tema de la droga, el tema de la inseguridad, etc. Eso debería preocupar al Poder Ejecutivo de cualquier gobierno, en vez de andar siguiendo, pinchando teléfonos de los movimientos y de los dirigentes sociales, de donde sea, no importa de qué palo. Esto me parece que de alguna manera quita a nosotros que nos vangloriamos en muchos lugares del mundo de nuestra democracia. Esto en realidad es una mancha a nuestro país. Como movimiento sindical, ¿ustedes tienen sospechas, tienen algún indicio de que este tipo de seguimiento, para algunos es espionaje, para otros es hostigamiento, se ha dado, se da? Nosotros estamos convencidos que sí. No tenemos prueba ninguna, porque si no ya tendríamos que haberlo denunciado. Pero esto en realidad nos redunda en eso, nos reafirma en esa postura. Algunos compañeros o compañeras hablan de ruido en los teléfonos, etc. Realmente hay que tener, lo que nosotros resolvimos también y lo vamos a implementar, tener mucho más cuidado a nivel de las redes y especialmente lo que tiene que ver con los WhatsApp, ¿no? Porque si apareció esto ahora, no sabemos qué más podría aparecer. Así que vamos a tener mucho cuidado. Deberíamos tener todos, especialmente los militantes sociales. Por allí en lo político entonces, bueno, unas explicaciones ampliadas o distintas del presidente de la República. ¿En lo jurídico? Yo diría primero distintas, ¿no? Para que nos dé tranquilidad, porque es el presidente de todos nosotros, ¿no? Lo eligió por mayoría la población y por lo tanto hasta que esté el último día de su mandato representa eso, la presidencia nos representa a todos los ciudadanos, no importa si lo votamos o no. Entonces, lo que esperamos del señor presidente es, de alguna manera, que en una conferencia de prensa o algo por el estilo, brinde seguridad que esto fue una excepción y se termina acá. Y en la parte jurídica estamos asesorándonos. No queremos acá públicamente decir algo que después nos tengamos que arrepentir o cometer errores. Son cuestiones que hay que ser muy fino, con mucha responsabilidad, porque te reitero, el mundo de la ciudadanía en general, no del círculo rojo como muchas veces se nombra, eso es otro problema, es tratar de comer todos los días. Yo lo escuchaba a usted hablando de las ferias, habría que ir a la periferia del Cerro, de La Teja, de Paso de la Arena, cada vez más grande. Eso es lo que acontece en la población en general, ¿no? Esto realmente no deberíamos estar hablando de esto, sino de lo otro. ¿Cómo logramos mejorar el tema a nivel educativo, de la salud, del empleo, de los salarios, de la equidad, etcétera? Eso es el desafío que deberíamos tener como sociedad. Usted estaba compartiendo con nosotros este tape donde se resumía la exposición de Elvia Pereira hace algunas horas nada más allí en Ginebra, y cuando uno escucha todas esas afirmaciones juntas, realmente son muy fuertes. Por ejemplo, ella hablaba de varias acciones en contra de la libertad sindical en un sentido amplio. ¿Usted comparte eso? Y mirá, yo el otro día, cuando salíamos de una reunión con el señor ministro de Trabajo por un tema metalúrgico, estaba la manifestación comenzando de los compañeros de SUDMA y la Intergremial Marítima. Estuve charlando con ellos, o sea, por 10 o 15 minutos no llegué a estar en ese acontecimiento tan jorobado, ¿no? Donde participaron compañeros nuestros del secretariado del PIT-CNT. Sí está complejo el tema, sí está complejo. Tal vez no tiene mucha prensa porque es un sindicato que muchas veces no aparece en la televisión, ¿no? que es donde más se refleja, pero estamos preocupados. Realmente, por ejemplo, nuestro sindicato sigue pensando que las ocupaciones son legítimas y donde tengamos que hacerlo lo vamos a ir haciendo. Y se nos ha venido cortando algún reclamo. Está claro que tenemos que tener cuidado y nosotros siempre decimos que cualquier lucha que tenga nuestro sindicato, inclusive, ahora te hablo como presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, cualquier pelea que dé un sindicato que no tenga el apoyo popular está condenada al fracaso. Entonces nosotros siempre trabajamos, intentamos en el quién y la quién, o sea que cuando hacemos un planteo la gente lo comprenda y lo respalde, porque si no, son, como se decía algunos años atrás, ganamos batallas pírricas, ¿no? Que tienen poca duración. Nosotros tenemos que trabajar con la población para que apoye, a nuestro entender, los justos reclamos del movimiento social y por lo tanto queremos siempre ganarnos la mayoría del apoyo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y que la gente entienda cuando estamos reclamando, ¿no? Sí, más allá de esto de las simpatías o las antipatías y de hacer de estas causas, bueno, que la gente las entienda, está la ley y lo que la ley establece en cuanto a las ocupaciones, en cuanto a el corte en los espacios públicos, y allí, bueno, no hay mucho margen de interpretación. Sí, está bien, pero también está el derecho a la huelga, también está el derecho
a reivindicar que las fábricas sigan abiertas. Eso también es muy preocupante. Vienen cerrando fábricas todos los meses o cada 2 meses en Uruguay, y este Poder Ejecutivo, si bien es cierto y hay que reconocerlo, nos reciben, pero no hay soluciones. El mercado está resolviendo todo. Y vos ponete en el lugar de compañeros de FNC, compañeros de SACO en su momento, de Gloria, ¿no? Que ahí no había sindicato en esta oportunidad por el miedo que le metieron a la gente. Y vos, cuando se te va la vida en el interior, para ganar un trabajo que te paguen lo que corresponde en el Consejo de Salario vigente, que lo pierdas de un día para el otro porque debido a la mundialización de la economía se resuelve en la casa matriz, yo que sé, en Europa, en Asia, el cierre, y quedás por el camino de un día para el otro. Y sí, la ley está bien, hay que respetarla, pero también hay que respetar y cuidar a esa gente que queda por el camino. 6 meses seguro de desempleo si te toca, y después a la periferia, o incluso a engrosar la delincuencia. Son temas complejos, ¿no? Está bien el tema de la ley, pero cuando se hace la ley habría que pensar en toda la ciudadanía, especialmente también en los postergados del campo y la ciudad. Ya vamos ahí con qué se espera de esta denuncia, de este planteo allí ante la Organización Internacional del Trabajo, qué espera el movimiento sindical, qué repercusiones pueden darse, pero antes vamos a abrir a los compañeros del panel. Connie, no sé, estabas también atento a lo que decía Pereira, Elvia Pereira allí en la OIT. ¿Te dio la sensación de que es como mucho junto? A ver, yo la escucho y me broto. Bueno. ¿Está? Bueno, vos escuchás a un sindicalista y te brotás. No. Los En sindicalistas general. los tolero, no todos, porque tuve que negociar mucho con ellos, especialmente los del sector público, en los tiempos en los que estuve en función gubernamental hace 30 años. Pero la audacia, yo lo que me estaba preguntando cuando escuchaba a Elvia Pereira era lo siguiente. En las sesiones de la OIT también están presentes los representantes de los empresarios y los representantes del Poder Ejecutivo. ¿Qué respondieron los representantes del Poder Ejecutivo al desparpajo de la señora Elvia Pereira? Lo que está planteando en esa reunión es pura y exclusivamente, no vendría a decirlo acá, el delegado del viejo sindicato de Rosario, Pietra Roya, no dijo nada de lo que dijo la señora porque es una persona prudente, tiene sentido de dirigir y entonces nos habla de algunas leyes y dice que hay que respetar las leyes, que hay que respetar al presidente de la República. Y esta señora, instalada en Ginebra, nos propina estas cosas que dijo como ejemplo de lo que venimos señalando. Oye, el gobierno de nuestro país lleva adelante acciones que atentan contra la libertad sindical en un sentido amplio. Es el colmo de la desvergüenza. La libertad sindical no solo está cubierta en el Uruguay, sino que además las garantías son incomparables con cualquiera de los regímenes, entre otros aquellos que favorecen y ven con los ojos en blanco los dirigentes sindicales del Uruguay, como la garantía de los sindicatos en Cuba, como la garantía de los sindicatos en Venezuela, como la garantía de los sindicatos en Nicaragua, y sumo y sigo. Entonces, ¿qué es esto de que el gobierno en sentido amplio atenta contra la libertad sindical? ¿Cómo es posible que el Uruguay esté en la lista de los países que tiene democracia plena si estos inventos que esta señora dice fueran verdad? Pero además sigue sancionando a militantes sindicales de educación pública por ejercer el derecho a la libertad de expresión, un episodio ridículo y menor que fue resuelto en el ámbito, porque si esto fuera tan grave y estuvieran persiguiendo la libertad de expresión, por Dios, lo que sería este país y cómo sería que estamos en los primeros lugares de libertad de prensa, libertad democrática. Y después le agrega, en violación, dice, donde el presidente, bueno, ni qué hablo, no hablo de las certificaciones médicas, el régimen que se puso de certificaciones médicas de los 308.000 contratos del Estado es ponerlos a la par, pero con el triple de días del contrato de licencia, digamos, cubierta y no cubierta, que tienen todos los trabajadores privados
1.300.000 trabajadores privados que en el país al tercer día... Si te parece, son Connie, cubiertos tomás un por el poco de BPS. agua. Entonces, en el final todavía tienen el atrevimiento de meterse con el presidente de la República, insinuar que se organiza un seguimiento a un borracho que se chocó en Boulevard Artigas. Es el colmo. Olivera. No, bueno, pensé que podría meritar una respuesta. El tema es que los primeros lugares que tenemos hay que cuidarlos, ¿no? Y cuando... Bueno, ¿dónde está Riego? Lo analizamos el otro día. Es decir, cuando al presidente se le reportó por parte del jefe de su custodia un seguimiento a todas luces no contemplado por la normativa, sobre el cual seguramente se van a tener que hacer investigaciones a nivel judicial, y dice, perfecto, es que se está validando una manera de proceder. Ya lo discutimos, por eso es como... a mí me parece muy bien que esto se plantea a nivel internacional, porque no todos en este país seguimos esa forma de proceder que quedó explícita el otro día. Entonces, a mí me parece muy bien que el actor sindical, bueno, a nivel internacional diga, ojo, que detrás de ese Uruguay tan bien rankeado, también están pasando estas cosas. Y si nosotros no desarrollamos la capacidad de indignación cuando pasan determinadas cosas, los primeros lugares los vamos a perder, porque no son primeros lugares administrativos o burocráticos. Se sostienen por determinados procedimientos y se sostienen porque hay actores sociales que construyen esa integridad democrática. No es algo que alguien nos regaló a nosotros o que lo instituyó, no. Esas son conquistas. Y vaya si los trabajadores y trabajadoras tienen mucho que ver en esas conquistas. Entonces, cuando somos llamados al ámbito internacional, y claro que hay que ejercer la voz, y claro que hay que señalar las cosas que pasan. A mí me interesaba algún comentario al respecto para los que no conocemos en profundidad el sistema internacional de relaciones laborales, ¿qué puede venir a consecuencia de esto o cómo han reaccionado quizás otros sindicatos de otros países? Y no voy a los cucos de los países que por ahí tienen regímenes autoritarios, no. ¿Qué está pasando con las fuerzas democráticas con las que dialoga el PIT-CNT, que son muchas en la región y en el mundo, con respecto a estas cosas que están pasando en Uruguay? A eso vamos a ir después de la pausa, justamente a lo que implica esta denuncia, cuáles pueden ser sus repercusiones, más allá de medidas concretas, ¿esto afecta, no afecta a la imagen del país? ¿Cuántas personas están pendientes de estas afirmaciones y de esos primeros lugares que decíamos? Y por supuesto que la respuesta del invitado a algunas de las afirmaciones que se han hecho en este primer bloque del programa. Ya regresamos. Será mejor que